¿Cómo estamos? Buen día, a las 10:06. Hoy es uno de esos días en que hoy pensaba a la mañana, ayer también pensé, y si en vez de la editorial agarramos y ponemos derecho viejo la apertura de Sacomano en la Feria del Libro, está, no digo que todo, pero hay tanto ahí, tanto. Pero no, está bien, vamos a la convencionalidad de nuestras líneas editoriales en una semana en la que las fichas del tablero político parecieron completarse porque, además de las confrontaciones dentro del gobierno, se agregaron o se profundizaron supuestas pujas abiertas entre los cambiemitas. Es entonces cuando cabe decir a no confundirse. Esto es, la interna del Frente de Todos es lamentable, no porque se expresen sus diferencias, sino por lo virulento del modo en que se lo hace, y previo porque no queda claro, ni de lejos, qué es lo que operativamente están discutiendo. ¿Qué es? Después volvemos sobre esto. Por el contrario, en la oposición semejan haber estallado sus cosas cuando en rigor no hay disidencias de fondo sobre el programa que aplicarán apenas vuelvan a convertirse en gobierno. Eso que Macri avisó, lo mismo que hice y representé, pero mucho más rápido. Vayamos en ese orden. El escenario del oficialismo argentino es muy curioso, muy. Y no hace falta ser un especialista para certificarlo. Cualquier observador inquieto, cualquiera, puede tomarse el ligero trabajo de recorrer medios periodísticos de varios países en que gobiernan coaliciones. Hay un montón. Se hallará, esto en todo caso después lo puede ampliar Pedro, ¿no? Se hallará, decíamos, mucho, poquito o nada respecto de temas que resulten interesantes para la visión de un lugar periférico como el nuestro, aunque hay problemáticas comunes. Pero lo que segurísimo no se encontrará en ninguna parte es que los miembros de una coalición gobernante estén todos los días, e inclusive a cada rato, tirándose platos en público y directo a la cabeza. En todo caso, por ejemplo, como en los sistemas parlamentaristas, la oposición presenta mociones de censura por X cuestiones contra la presidencia o jefatura de gobierno. Los díscolos de este se abstienen o directamente le retiran el apoyo. El gobierno cae o renuncia y se convocan elecciones o se reinician negociaciones por dentro y o fuera del oficialismo. Lo que no existe es la perpetuidad de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, que es lo que hoy se ve entre nosotros, entre los dos referentes centrales de la coalición, que ni siquiera se hablan, que tratan al socio electoral como si fuese el enemigo, y como si por separado tuvieran un destino algo diferente a la suma cero. En este punto podría oponerse el legítimo argumento de que entre los miembros oficialistas coaligados se produjo ya un quiebre ideológico político sin retorno, y cuya prosecución solo consistiría en juntar a serrín con pan rallado.
vale. ¿eh? Vale. O, mejor dicho, valdría si estuviese claro en qué radica profundamente esa quebradura. Hasta acá, con objetividad descriptiva, nos parece, lo único que hay, por un lado, es el relato sobre funcionarios que no funcionan, la crítica negativa al acuerdo con el Fondo Monetario y un goteo chino, permítase la figura un tanto grandilocuente, sobre la figura del jefe de Estado, del presidente, junto con algunos de sus ministros. Y al otro lado, hay que ese presidente no da imagen de fortaleza, esto es muy obvio, que más parece estar colgado del travesaño contra el ataque de los propios, y que no le encuentra la vuelta ni a la actualidad ni a las perspectivas de la lucha antiinflacionaria. En ninguno de esos dos lados se ofrece más alternativa que las puteadas contra el otro a la luz del sol. En uno de manera más directa y en el otro más a través del off ostentoso con los periodistas del palo y de la oposición también. Como Punchenball del momento reina Martín Guzmán. Nadie lo tenía identificado a Guzmán como ministro de Economía. Nadie. Fue siempre el ministro de la deuda. Ahora bien, sea cual fuere la opinión que se tenga sobre el desempeño de Guzmán en esos quehaceres, primero con los acreedores privados y después con el fondo, ese asunto fue resuelto, si quieren pongan comillas, en el sentido de haber corrido la tragedia financiera macrista hasta dentro de unos años. O en el de que quede habilitado que se renegocie cada 3 meses, porque así es, y porque además la guerra en Ucrania, ya hablamos chiquicientas veces de esto, hizo que las grandes previsiones del acuerdo nacieran medio muertas. Lo que se quiera. Pero ahora sí resulta que Guzmán debe ser o presentarse como ministro de Economía. De lo local, de la pelea contra el aumento brutal de los precios. Debería ocurrir que haya, para empezar, una política económica contra la inflación de la que Guzmán fuera nada menos, pero nada más, que un eferente. En cambio, lo que primero pasa es que el presidente defiende a Guzmán, ante todo, por el mero hecho de que Cristina pide su cabeza. Y Cristina, voceros obvios mediante, no presenta absolutamente ningún nombre que reemplace a Guzmán para llevar adelante el giro sustancial que pretendería dentro de los marcos permitidos por el sistema neoliberal vigente. De todos modos, esa es la hipótesis más benévola, que se basa en que nadie quiere agarrar el fierro abrasador de la economía de un gobierno que estaría empezando a despedirse electoralmente. Algunos indicios son más complicados y mentan los contactos firmes del propio kirchnerismo con figuras como las de Martín Redrado, a quien Cristina ya supo volar a patadas, enero de 2010, cuando no se cuadró, Redrado, acerca del uso de reservas por parte del Banco Central. ¿Acaso tendría algo de malo volver sobre los propios pasos si la interpretación fuere que la etapa requiere de eso porque así como va, como se va, no se va a ninguna parte o se va a una parte peor? No, en verdad no. Lo malo es intentar vender gato por liebre como si Guzmán
pudiera ser reemplazado por algún heterodoxo radicalizado hacia izquierda. Che, a ver. Ahí es donde no se entiende, o no se quiere entender, aquello que parece tan silvestre, como lo hemos calificado, de que las luchas intestinas en el gobierno son más o también el producto de una batalla de egos frente a lo que significa la realidad de estar cercado por los límites de un capitalismo salvaje. En la oposición es muy distinto. Volvamos a por un lado y por otro lado. Por un lado, no hay sobre la oposición la más mínima duda sobre lo auténtico de sus choques personales o de sector. Es verosímil de piso que Milei le genera el intríngulis de ignorarlo o rechazarlo porque en comicios presidenciales el electorado siempre se correrá al centro, o de halconear el discurso para que el personaje no le siga comiendo votos por derecha. Es real que los restos de los radicales están problematizados porque no aciertan a dejar de definirse como furgón de cola macrista. En verdad, los radicales, después del alfonsinismo, no tienen identidad alguna y en soledad sencillamente no existen. Son reales las bienaventuranzas de Morales con Massa, de Massa con Larreta, de Larreta con los gobernadores del peronismo moderado, y reales los enfrentamientos individuales de Bullrich contra el alcalde porteño, y de este contra Macri, y de Macri contra el carcelero de Milagro Sala que maneja Jujuy y su poder judicial al mejor estilo de los feudos más alevosos. Todos detalles nimios, todos esos, al cotejarlos con el poder de veras que todos ellos representan sin disidencia alguna. Vienen en paquete cerrado, sin reparos mayores ni de objeciones tibias, en su alianza con la hegemonía corporativa de un empresariado rapiñero e inmutable. Ya están potentemente, no es que alguna vez hayan dejado de estarlo, los melconianes en sus foros presentando el ahorro fiscal a lo bestia, el programa de gobierno, todo el aparato mediático desplegando cobertura en sus foros, en esos foros. Ya está la dolarización como alternativa de régimen cambiario, la necesidad de cuchillo a hueso con el aval de una sociedad cansada. Más aún, el debate de cuánto correrse a la derecha está legitimado en los medios de comunicación oficialistas. En pretendida síntesis, la escena política parece un conventillo de todos contra todos, pero están muy claros quiénes saldrán ganadores del presunto conventillo ese.